Antecedentes históricos de la Constitución Política Mexicana. Debemos tener presentes que la integración de nuestra sociedad nacional se lleva a cabo en tres importantes lapsos históricos. De los años 1810 a 1821, la independencia. De 1854 a 1867, la afirmación como república emancipada. De 1908 a 1917, la estructura de un orden social reivindicador de las clases populares. Estas etapas de proceso integracionistas son como eslabones con expresión propia cada uno. La Constitución de Morelos de 1814 para la independencia, la Constitución de 1857 para la reforma, la Constitución de 1917 para la revolución social. Podemos decir que la Constitución de 1917 es la revolución institucionalizada. 4 planes que principalmente repercutieron en la elaboración de nuestra Carta Magna. 1. El Partido Liberal de 1906. 2. El Plan de San Luis. 3. El de Ayala. 4. El de Guadalupe. Esos últimos de los años de lucha armada. Breves referencias históricas. El descontento de las masas populares acumulada durante varias décadas de hambre, explotación y marginación hizo que Francisco Indalecio Madero lanzara el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, donde se proclamaron los principios de división de poderes, soberanía de los estados, libertad de los ayuntamientos, efectividad de los derechos de los ciudadanos, ampliación de las libertades políticas, la no reelección del presidente de la República, gobernadores y presidentes municipales. La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917, día que se conmemora la Carta Magna desde hace muchas décadas. Ello dio importante prestigio al país en el exterior como un pueblo avanzado. La Constitución de 1917, además de que hizo volver al país plenamente al orden constitucional, ha logrado gobiernos revolucionarios fuertes, unificados, con un programa sólido y serio bajo un código de justicia social. Define las características del Estado mexicano y establece decisiones políticas que hay que proteger por encima de todo. Asegura la existencia del régimen y estatuye los canales legales y democráticos para un cambio político y social. La ley fundamental es la expresión de nuestro sistema jurídico y político, y creemos en el derecho porque ello significa confiar en la razón para organizar la vida social, plasmado en las leyes, los valores fundamentales de los mexicanos. El pueblo ha avanzado y sigue avanzando al amparo de su Constitución. Concepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la norma suprema que rige actualmente en México. Es el hacer político y legal para la organización y relación del gobierno federal con los estados, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país. La actual Constitución es la aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera Constitución de la historia en incluir muchos derechos sociales. Característica de la Constitución. Nuestra Constitución garantiza y protege en sus primeros 28 artículos los derechos subjetivos públicos, siguiendo en esto a las constituciones de casi todos los países, que dedican a defender en sus primeros capítulos las libertades públicas. El hecho de que nuestra Constitución proteja los referidos derechos tiene en especial importancia, ya que en esta forma los individuos que habitan dentro del territorio nacional están protegidos en sus libertades por la ley suprema del país. Así también dentro de ella existen artículos que regulan las diversas actividades que desarrolla dentro del gobierno. Las características de la Constitución son rígidas, flexibles, general, soberana y escrita. Partes que integran la Constitución. Una de las partes que integran la Constitución es la dogmática. Esta es referente a los derechos de los gobernados. Esta la comprende el artículo 1 al artículo 29. La orgánica es la estructura y organización del Estado contenida en diversos artículos como 21, 49, 129 y 132. La superestructura es aquella norma sobre la validez jurídica y jerárquica dentro del sistema. El artículo 39, 41, 133 y 136.
Partes complementarias son referentes a las formas de descentralización administrativa por región y el Distrito Federal. Estas las comprenden en el artículo 115 y 122. Derechos sociales, relativos a ciertos grupos o sectores sociales que establecen un estándar de lo justo o lo digno. Algunos se contienen en el artículo 3, 4, 27, 123 y 130. Parte geográfica, determina el territorio mexicano, se estipula en el artículo 42 al 48 de la Constitución. La parte de la Rectoría Económica del Estado son disposiciones que determinan el desarrollo y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Esta la comprenden en el artículo 25, 28 y 123. La parte de los agregados se refiere a las disposiciones de la ciudadanía y nacionalidad. Estas las comprenden en el artículo 30 y 38. Si bien el título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite establecer los derechos fundamentales y garantías individuales, cuya finalidad es reducir los efectos de desigualdad entre los individuos, los derechos fundamentales otorgan a los mexicanos el derecho a la educación de calidad, así también como la igualdad entre el hombre y la mujer para un desarrollo integral dentro de la sociedad y la libertad para la manifestación de ideas de manera pacífica sin daños a terceros, señalando los deberes de su ejercicio que establece esta misma ley y el cumplimiento de las responsabilidades ciudadanas que tenemos como mexicanos. Siguiendo con el capítulo primero, así como sus artículos que lo comprenden y que nos hablan acerca de los derechos humanos y sus garantías, también encontraremos la manera en que debemos ser juzgados ante una autoridad y las facultades que emanan de ella. Nos menciona también que la investigación de delitos le concierne únicamente al Ministerio Público y a la policía. En el capítulo 2, que se denomina de los mexicanos, es un capítulo muy breve, el cual comprende 3 artículos y nos hablan sobre cómo se obtiene la nacionalidad. Es importante conocer la manera en que adquirimos la nacionalización, bien sea por nacimiento o naturalización. También menciona las obligaciones que tenemos como mexicanos en determinadas ocasiones. El capítulo 3 habla de quiénes son los extranjeros y la manera en que podrían ser expulsados del país, así como los derechos y las garantías que gozan estando en él y que se reconocen en la Constitución. Capítulo 4 habla de la manera en que adquirimos la ciudadanía, así como los derechos que tenemos y emanan de ser un ciudadano. Entre los más importantes encontramos el derecho al voto. También habla acerca de las obligaciones que tenemos por ser un ciudadano y la manera en que puede ser suspendida nuestra ciudadanía por incumplimiento de obligaciones. Título segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El título 2 consta de 2 capítulos. El capítulo 1, en donde se encuentran los artículos 39 al 41 y se plasma lo referente a la soberanía nacional y la forma de gobierno. Mientras que en el capítulo 2 se encuentran plasmados los artículos 42 al 48 y se establecen las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional. Ahora veremos de forma más detallada de qué se tratan estos 2 capítulos. En el primer capítulo se establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, además de que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En este apartado también se especifica que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Es importante mencionar que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y tendrá ciertas bases que cumplir. Entre ellas se encuentran que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. El Instituto Nacional Electoral, INE, será autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión. Ahora pasemos al segundo capítulo. Aquí se establecen las partes integrantes del territorio nacional, las cuales comprenden las partes integrantes de la Federación.
las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, las islas de Guadalupe, situadas en el Océano Pacífico, la plataforma continental y los zócalos submarinos, las aguas de los mares territoriales, el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establece el propio derecho internacional. Las partes integrantes de la Federación lo conforman los 31 estados y el Distrito Federal, el cual es la Ciudad de México, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Y es así como terminamos el segundo título de nuestra Constitución. El título tercero de la Constitución consta de 58 artículos y 4 capítulos. El capítulo 1 habla de la división de poderes, el capítulo 2 del poder legislativo, el capítulo 3 del poder ejecutivo y el capítulo 4 del poder judicial. El poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, de los cuales no podrán reunirse en una sola persona o corporación. El poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se renovará cada 3 años y está integrada por 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de elección plurinominal. Por otra parte, la Cámara de Senadores está integrada por 128 senadores y se renovarán cada 6 años, de los cuales se eligen 2 por cada estado, por mayoría relativa, más uno del partido que alcance el segundo lugar en votaciones y uno más por el principio proporcional. Cualquier tipo de inconsistencia podrá ser reclamada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A su vez, ambos puestos están sujetos a una serie de derechos y obligaciones que marcan la ley. Toda resolución que dé el Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las iniciativas de la Cámara de Origen pasarán a la otra para revisarlas y después serán publicadas por el Ejecutivo. También se listan las facultades que tiene el Congreso, las que son exclusivas de la Cámara de Diputados y las que lo son para la Cámara de Senadores. Por otra parte, se habla de la Comisión Permanente, que estará compuesta por 19 diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras y que entrarán en función durante los recesos del Congreso después de las clausuras de los periodos ordinarios de sesiones. Encontramos también a la Fiscalización Superior de la Federación, entidad que tendrá encomiendas como fiscalizar los ingresos y egresos de los recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales. En este título, además, se marcan las facultades del presidente, las obligaciones y requisitos para poder serlo. A su vez, encontramos lo relativo al Poder Judicial, que se deposita en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito, así como los requisitos para ser ministro y magistrado. Finalmente, habla de las funciones del Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral, el Ministerio Público, la Ley de Amparo, la Fiscalía General y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Título cuarto de la Constitución, del artículo 108 al 114, de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado. El artículo 108 habla sobre los efectos de responsabilidades que alude este título. Se reputarán como servidores públicos a los representantes por elección popular, como son los miembros del Poder Judicial Federal, funcionarios, personas que desempeñen un cargo en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa, Administración Pública, etc.
El presidente de la República durante el tiempo de su cargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Los gobernadores de los estados, los diputados de las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales serán responsables por violación de esta Constitución y a las leyes federales, así como el manejo indebido de fondos y recursos federales. En el artículo 109, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados expedirán leyes de responsabilidades de los servidores públicos y normas a sancionar a quienes incurran a esta responsabilidad. Las sanciones indicadas del artículo 110 a los servidores públicos. La comisión de delito por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en el término de la legislación penal. Se aplicará sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba de sancionar penalmente. En caso de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante su cargo aumenten sustancialmente su patrimonio, cuya procedencia no puedan justificar. De esta manera se sancionará con el decomiso y la privación de esto. Empecemos con el título quinto de la Constitución Política de nuestro país. Esta parte de nuestra Constitución nos habla de la forma en cómo han de organizarse los estados y municipios de nuestra nación. En el artículo 115 nos dice textualmente: los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. Después nos plantea las bases de cómo de llevarse a cabo cada una de las administraciones de los municipios. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado. Esta es la esencia fundamental que nos marca la Constitución acerca de los municipios y su función. Posteriormente, en el artículo 116, nos empieza a plantear la forma de gobierno de los estados y cómo estos han de regirse. El poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su cargo más de 6 años. La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será directa, y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. Como lo dijimos anteriormente, este artículo nos habla de las bases de cómo debe ser un gobernador de cualquier estado de nuestra federación. Pero sigamos con los demás artículos. El artículo 117 nos plantea que los estados no pueden en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras. Tampoco podrán acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. El artículo anterior nos habla de algunas cosas que los estados no pueden hacer al respecto a las experiencias económicas de nuestro país. El artículo 118 nos plantea que tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión, tener en ningún tiempo tropa permanente ni buques de guerra, hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y peligro
tan inminente que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al presidente de la República. El artículo 118 también nos habla de lo que los estados no pueden hacer respecto a la soberanía de nuestro país. Resumiendo los artículos anteriores, nos hablaron de la composición de los estados y municipios de nuestro país, de cuáles son sus competencias y cuáles serán sus límites. Ahora veremos la composición del Distrito Federal, el cual se encuentra fundamentada en el artículo 122, que nos dice que su gobierno está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local. En los términos de este artículo, son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señala esta Constitución y el Estatuto de Gobierno. Volviendo a resumir esos artículos, nos damos cuenta cómo el título quinto de nuestra Constitución establece los parámetros para un buen funcionamiento de los estados y del Distrito Federal en nuestro país. La Constitución protege a la familia, campesinos, indígenas y niños. Pero, ¿también protege a los trabajadores? Sí. El artículo 123 constitucional habla de los trabajadores. Surge por la desesperación de un pueblo sometido, humillado y explotado. Se elaboraban jornadas infrahumanas. El salario era raquítico, casi exiguo, y se pagaba en especie en las tiendas de raya. En las fábricas no había seguridad y fallecían constantemente muchos trabajadores. Se empleaban niños y mujeres en trabajos peligrosos e insalubres. Las mujeres trabajadoras no tenían derecho por maternidad. No existían las vacaciones ni el aguinaldo, entre otros derechos que se pedían. Es por ello que surge este artículo, por el clamor del pueblo que exigía que se promulgue. Nace tiempo después de un movimiento armado que se originó en todo el país y que culminó con un estallido social conocido con el nombre de Revolución Mexicana. Artículo 123 constitucional. Este artículo establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. La jornada máxima de trabajo debe ser de 8 horas. Ordena que no se puede trabajar en lugares sucios e inseguros. Además, derecho a percibir un salario suficiente para los gastos de la familia en orden material, social, cultural y para promover a la educación obligatoria de los hijos. A percibir aguinaldo, a un día de descanso a la semana, a formar un sindicato y a realizar huelgas para que el trabajador defienda sus derechos. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 años tendrán como jornada máxima la de 6 horas. La oportunidad de trabajo debe ser equitativa para hombres y mujeres. Derecho a la estabilidad de trabajo. Ningún empleado debe ser despedido sin una causa justificada. El salario debe pagarse en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo
efectivo con mercancía, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Toda empresa está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, a recibir capacitación o adiestramiento para el trabajo. Es de utilidad pública la Ley de Seguro Social, y en ella comprenderán seguros de vejez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de enfermedades, de accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y familiares. No me explico por qué ese odio al apartado A, ese que le pertenece al peón, al obrero, al campesino, al minero, al indígena, a ti. ¿Será porque tú no perteneces al apartado B? ¿No trabajas para el gobierno? ¿No perteneces al INE? ¿No eres magistrado del Tribunal Superior de Justicia? ¿Ni mando medio ni superior en la administración pública? ¿Ni perteneces a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores o a las fuerzas militares? ¿O no tienes un verdadero líder sindical con dignidad moral que verdaderamente defienda tus derechos? Ahora ya lo sabes. Ejerce tu derecho. Título séptimo. El título séptimo contiene 11 artículos, del 124 al 134, y trata de las prevenciones generales. Los artículos más relevantes del título séptimo son artículos 124, 128, 130, 133 y 134. Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se reservan a los estados. Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de un cargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes de que ella emane. Artículo 130. Establecen las normas y reglamentaciones de las iglesias y demás agrupaciones religiosas. Artículo 133. Las leyes supremas de toda unión son las leyes de esta Constitución y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. En caso de las constituciones estatales contradigan alguna de estas leyes, los jueces en los estados tendrán que aplicar las leyes de esta Constitución. Artículo 134. Trata de los recursos económicos para la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal. Título octavo. Trata de las reformas de la Constitución. Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada por la ley. Establece los requisitos para realizar las reformas. Título noveno. Trata de la inmovilidad de la Constitución. Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia.